Listo. ¿Me puedes escuchar, Valdir? Sí, te escucho bien. Perfecto. Buenos días, primeramente. ¿Cómo estás? Buenos días, Fer. Todo bien. ¿Tú qué tal? Yo todo bien. Listo. Perfecto. Más una vez, gracias por participar hoy. Le damos un minutito, más o menos, para que todos se unan y de ahí ya empezaremos con el webinar de hoy, ¿va? Perfecto. Muy Con bien. gusto. Perfecto. Qué calor, ¿no? Sí, sí, estamos en esta ola de calor un poco ¿Por intensa. dónde andas? Pues yo estoy ahora en Carolina del Norte, acá en Estados Unidos. Acá está haciendo calor también, pero combinación entre calor y tormentas. Sí, sí. Entonces, Me imagino. pero hoy Perfecto. está ¿Ahí soleado. vives o eres del DF o de México? Sí, yo soy de la Ciudad de México y estoy acá por el verano con mi familia, nada Ah, más. muy Sí. padre. Sí, sí, es bonito. Pues sí. Hay un poco de todo, playa, bosque, ciudades, todo, entonces la pasamos bien. Muy bien, a ver, Valir, empezamos con más un Senti Talk. La verdad, muchas gracias que todos se han unido o que lo van a ver más tarde para más una edición del Senti Talk, cual es un formato en donde nos enfocamos en la temática de social listening, en donde platicamos con diversos expertos de muchas industrias, de diversos cargos del mundo del social listening. Y hoy nos reunimos con un profesional muy grande que ya tiene más de casi 10 años de experiencias con el social listening, cual trabaja en una empresa muy grande y conocida que es Swarm Data. Y estaremos platicando hoy un poco sobre los diversos tipos de social listeners. Hoy traigo, como he dicho, al Valir. Él trabaja en Swarm Data desde 2014, entonces ya está trabajando por allá casi 9 años. Y trabaja en Swarm Data, cual es una empresa que es una agencia de social listening básicamente, cual fue fundada en 2012, cual está activo en casi todos los mercados latinoamericanos y cual trabaja con bastante grandes clientes tal como el TEC de Monterrey, como con Grupo Alsa, Heineken, Clip, Toyota y Tigo. Hoy en día cuentan con casi 70 empleados y creo que todos los que trabajan en el social listening deben de conocer a alguien que ya pasó por Swarm Data porque realmente han educado también a muchísima gente que hoy en día trabaja en México, pero también en muchos otros países latinoamericanos. Entonces, primeramente, más una vez, gracias por estar aquí con nosotros, Valdir. Espero que te encuentres bien Gracias. y súper animado de empezar con hoy. Tal Sí, vez muchas gracias. para empezar hoy, cuéntanos un poco de tu carrera profesional. ¿Por dónde empezaste? ¿Por qué empezaste con el social listening? ¿Cómo terminaste en Swarm? ¿Y cuál es tu motivación de seguir con eso ya casi 10 años? Claro. Mi historia es un poco ecléctica. O sea, yo empecé trabajando en el área de investigación de mercados en una agencia de publicidad. Eh, Hacía investigación de mercados, planeación estratégica para nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí tuve un poco la combinación de lo cual y lo cuanti. Ujú. Eh, y después estuve en otra agencia de investigación cuantitativa eh, y después en otra cualitativa, ¿no? Entonces ahí como que tuve digamos, ese periodo de varios años en los que estuve muy involucrado con la investigación de mercados tradicional, ¿no? Tanto quali como quanti. Eh, Después hubo un giro en mi carrera, me dediqué a trabajar en un portal de internet Ujú. enfocado en tecnología. eh, y de ahí, bueno, me dediqué a desde diseñar el contenido del sitio, ¿no? Este, y generar el contenido y gestionar el contenido también, ¿no? Entonces, digamos que ahí tuve todo este acercamiento con la parte digital, ¿no? Ya. Y las redes sociales, justo en esos años empezaban las redes sociales, Ujú. eh, por ahí del 2009, 2010. Entonces, bueno, pues ahí me empecé a involucrar mucho más con esa parte y pues sin quererlo, como que ya tenía los dos mundos, ¿no? El Ok. mundo de la investigación, del análisis de datos, etcétera, y el mundo digital. Ya. Entonces, digamos que esa combinación un poco permitió
que me adentrara en este mundo del social listening, social intelligence, y bueno, pues ya fue que en una de las agencias en las que trabajé, conocí a Paloma, que es alguien que está, bueno, que es parte de Swarm y que hemos trabajado muy de cerca, y bueno, también a Gabriel, ¿no? Ujú. A Gabriel Bielma, director de Swarm. Entonces, bueno, pues de ahí ya, digamos que tomamos esa relación y yo empecé a trabajar acá en Swarm, y así es como, bueno, pues ya llevo Muy acá, bien. como decías, más o menos unos 9 años. Wow. Y a ver, hoy en día estás operando como director de operaciones. Cuéntame, ¿lo que significa ese puesto en Swarm? O sea, Swarm es una agencia que se enfoca en literalmente hacer análisis de social media, hacer análisis de tendencias, crear los insights básicamente para grandes cuentas, como mencioné, como Heineken, por ejemplo. Lo que Exacto. envuelve el trabajo de ser el director de operaciones en Swarm. Pues mira, es un trabajo que involucra mucho trabajo en equipo, obviamente, ¿no? Este, Más allá de la gestión de los proyectos, de los recursos de la gente, ¿no? Y de que hacer que todo funcione como debe funcionar, en la parte operativa, es también buscar generar y replicar las mejores prácticas, ¿no? Creo que eso es una parte muy importante de mi labor, eh, como retomar lo que está funcionando mejor, ¿no? Ujú. Dentro de los diferentes equipos, porque afortunadamente tenemos una variedad de, de perfiles dentro de los equipos, que vamos a hablar más adelante de esto seguramente, pero una variedad de perfiles que nos permiten como recoger prácticas muy valiosas, ¿no? Ya, De cada uno, y generar también nosotros nuestras propias prácticas eh, con base en la experiencia y el conocimiento que hemos ido acumulando, ¿no? Hemos tenido ya. también la fortuna de tener clientes muy, muy vanguardistas, ¿no? Que quieren generar cosas nuevas, bueno, quieren cambiar un poco la forma de hacer las cosas en términos de cómo aprovechar los Ujú. insights y el conocimiento generado desde la conversación digital. Entonces, hemos generado pues, distintas metodologías, herramientas propias, Ok. prácticas que nos han permitido pues también destacar y poder cumplir con esas Claro. expectativas que tienen nuestros clientes. Entonces, pues mucho es eso, o sea, es retomar y generar esas buenas prácticas, implementarlas e implementar también una mejora Ujú. continua, ¿no? Siempre hay áreas de mejora, ¿no? Y de Claro. oportunidad. Y bueno, pues Totalmente. siempre como tratando de dar el valor a la información que le pueda hacer al cliente, pues tomar decisiones accionables, ¿no? Muy bien. Y a ver, acabas de mencionar la parte de herramientas, han desarrollado propias cosas. ¿Cómo me puedo imaginar a Swarm que ya pasó por los dinosaurios de social listening, entonces del Radiant 6, ¿no? Y hoy en día ya con las nuevas herramientas, ¿cómo imagino Swarm? ¿Tienen, o sea, dependen todavía de herramientas externas de social listening? ¿Trabajan con la herramienta, con los APIs de las plataformas sociales? O sea, si es que Ujú. puedes platicar de eso, cuéntame cómo es ese tool stack que hoy en día Swan Pursue y utiliza. Sí, como mencionados, hemos un poco pasado por todos los escenarios. Ujú. Eh, Empezamos también trabajando con la propia API de Twitter, y generando nuestra propia herramienta de social listening, ¿no? Eh, por necesidades también de algunos clientes, hemos también adoptado herramientas externas, ¿no? Y de esas, pues, utilizamos varias, ¿no? Y distintas dependiendo del proyecto. Eh, y hemos desarrollado también algunas herramientas propias con funcionalidades más específicas que no, quizá otras herramientas en el mercado no tienen o no han desarrollado, ¿no? Entonces, o que son muy especializadas en el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, por ejemplo, desde la medición de los riesgos, ¿no? De temas de reputación, para tener, por ejemplo,
una plataforma que nos permita medir el riesgo, ¿no? Reputacional, dependiendo de distintas métricas y distintos rangos que hemos establecido, ¿no? Para determinar si un tema es digamos, de riesgo alto, medio, bajo, cómo se va moviendo en el tiempo, ¿no? Ahora también con todo el tema de TikTok, pues hemos también desarrollado algunas capacidades bastante interesantes de monitoreo, con lo que hay disponible también en el mercado, en la industria, ¿no? De TikTok, que tampoco tiene tan abiertos sus datos. Entonces, con lo que tenemos disponible, pues hemos generado también herramientas y capacidades interesantes para generar también insights y detectar tendencias de TikTok que, bueno, están siendo muy relevantes para las marcas, ¿no? Ok, interesante. Hemos platicado ahorita del tema de la herramienta, pero creo que para el trabajo de Swarm Data hay un otro factor que es muy importante, cuáles son las personas, y creo que eso nos lleva un poco al tema de hoy de los diversos tipos de social listeners, ¿no? Tú ya estás ahí desde 2014, lideraste varios equipos, hoy en día, como me comentaste, tienen 70 personas, pero me atrevo a hacer la asunción de que ya trabajaste con más que 70 personas en tu vida, entonces creo que ya viste a muchos tipos de clientes, a muchos tipos de empleados, de funcionarios que trabajan con el social listening, por lo cual ciertamente también ya descubriste de que dependiendo del cliente o dependiendo de lo que el cliente necesita, también hay que agir diferente, hay que buscar gente diferente. Y sí, quiero platicar un poco más de este tema de hoy, ya abriéndolo esa plática con la primera pregunta general. A ver, ¿cuáles son los tipos de social listeners que hoy en día tú podrías definir si es que si es que es definible? Sí, mira, yo te podría decir que hay, digamos que dos grandes tipos de perfiles de social listening, y mucho se va dando también justo por su formación y su trayectoria, ¿no? Claro. Y también por digamos, por sus propios intereses incluso. Pero te diría que quizá están los que son más metódicos, más numéricos, más, por así decirlo, cuantitativos o enfocados a los números, ¿no? Y los que son un poco más analíticos, un poco más inquisitivos, más cualitativos, ¿no? Y te digo, esto depende un poco también de los proyectos en los que han estado involucrados. Entonces, te diría que los primeros, ¿no? Que son como estos quizá un poco más numéricos y más enfocados en los datos, pues suelen como, por ejemplo, sacar los proyectos como muy rápido, de forma más eficiente quizá, ¿no? Y los otros que son más cualitativos, más analíticos, pues tienden a tomarse un poco más de tiempo, a indagar un poco más, ¿no? Son un poco más curiosos. Entonces, el reto es lograr esa combinación, o sea, al mismo tiempo como de ser eficiente o de lograr llegar a tiempo con los proyectos y de forma, pues con la información de valor, ¿no? También como preguntarnos más el por qué, ¿no? Claro. Como tener esa curiosidad muy en la mente y todo el tiempo, como de que más allá de lo que encontré, de lo que me arrojó quizá la herramienta, ¿no? Y de lo que yo puedo un poco interpretar de los datos, pues qué más, ¿no? ¿Qué más puedo decir que le ayude a los clientes a decir, mira, esto no lo sabía, o esto es algo nuevo para mí, ¿no? Más allá de la información que esperaba. No siempre se puede, ¿no? Pero en la medida de lo posible, sí tratamos como de impulsar a la gente a que sea un poco más curiosa, ¿no? Más allá de generar la información, pues que quizá buscar en fuentes externas, ¿no? Complementarias, meternos un poco más a la conversación, al tipo de
de usuarios o de audiencias que están participando en la conversación, quiénes lo están generando, un poco cuál es su perfil, ¿no? Entonces, depende mucho del proyecto, pero te diría que un poco esos dos son como los arquetipos, por así decirlo, ¿no? De analistas. A ver, primera pregunta que tengo, muy interesante. Me dijiste que uno de los retos es de encontrar la combinación entre los dos tipos, ¿no? Ujú. Lo que exactamente quiere decir con eso, que básicamente un profesional desarrolle igual la parte cuantitativa y la cualitativa, o que realmente en tu equipo encuentras el balance y la combinación perfecta de tener expertos que hacen y se enfocan más en la parte cuantitativa y tener luego otros expertos que se enfocan apenas en parte cualitativa. O sea, ¿cómo es que sería tu equipo ideal en este Yo te caso? diría que al menos quizá los líderes de proyecto Sí, sí deberían tener los dos mundos, ¿no? O sea, deberían poder ejecutar un proyecto, liderar un proyecto, eh, o sea, como complementando los dos mundos, la parte más numérica y el análisis de los datos y tendencias, digamos, cuantitativas, ¿no? Tener como una historia de cómo va evolucionando cómo van evolucionando los datos dentro de un proyecto, ¿no? Y cuáles son las tendencias a lo largo del tiempo. Saber establecer eh, benchmarks, parámetros, ¿no? Más allá de como de tener la foto de lo que está sucediendo ahorita, bueno, pues cómo ha evolucionado en el tiempo. Y también saber, o sea, tener como esa mentalidad un poco más inquisitiva, ¿no? Eh, de, de, analizar con base en esos datos, qué más puedo decir, qué puedo interpretar, ¿no? Si hay algo dentro de la conversación que quizá me esté dando luz hacia algo que yo no, quizá no es tan evidente, ¿no? En los datos, sino que hay que meterse un poco más. Entonces, eh, yo diría que para los líderes es muy importante tener esas dos partes desarrolladas, ¿no? Y, eh, y sí, o sea, hay perfiles que pueden ser más hacia pueden tener más fuerte una parte que otra. Si podemos tener de los dos perfiles claro. en cada equipo, pues ideal, ¿no? Pero te digo, también depende mucho del proyecto. Quizá hay proyectos que son casi 100% numéricos, ¿no? Y muy enfocados en los datos. Entonces, pues bueno, quizá ahí los perfiles deban ser más de ese tipo. Y hay otros proyectos que exigen también la generación de más insights, ¿no? De los consumidores, como encontrar cuáles son un poco sus necesidades insatisfechas, ¿no? Cuáles son como sus motivadores, qué está moviendo la conversación hacia lo positivo, hacia lo negativo. En fin, lo ideal, ¿no? Lo ideal yo diría es tener perfiles de los dos en todos los equipos, ¿no? Los dos tipos de perfiles y líderes que manejen también ambas partes. Pero bueno, todo depende del proyecto, ¿no? Claro. Yo te diría que ese es como el mundo ideal, quizá. Vamos a eso de los proyectos diferentes, con quién combina con quién mejor en un instante. Tengo dos preguntas todavía sobre los dos tipos de social listener. Los cuantitativos, por ejemplo. Cuando ellos empiezan en Swarm, ¿cuánto es que ya necesitan de tener de educación, de entender de datos? ¿O ustedes básicamente ya tienen las metodologías desarrolladas in-house para Ujú. enseñarlo a los talentos que adquieren para los equipos? Yo te diría que si son personas que es, digamos, su primer acercamiento, ¿no? Con social listening, eh, digamos, el conocimiento mínimo esperado es que, bueno, pues sepan, por ejemplo, utilizar herramientas como Excel, ¿no? Y que sepan utilizar como filtros, tablas dinámicas, que sepan, obviamente, expresar números en absolutos, en porcentajes. Y nosotros tenemos también
algunas fórmulas, por ejemplo, para calcular el sentiment, ¿no? El sentiment score, que bueno, eso pues se aprende muy, muy rápido. Claro. Y que puedan también en un momento dado desarrollar algunas habilidades un poco más estadísticas, ¿no? Digo, más allá de sacar un promedio, bueno, pues quizá calcular desviaciones estándar para calcular límites superiores, inferiores dentro de un rango, ¿no? No son cosas quizá tan complicadas, ¿no? Claro. Pero con el tiempo, bueno, que vayan como desarrollando esas habilidades. Eso es lo que yo te diría como para ese perfil quizá más numérico. Perfecto. Y a ver, la misma pregunta, haciéndolo más orientado a los cualitativos. Social media, principalmente en México y en otros países latinoamericanos, está lleno de aspectos como ironía, sarcasmo y otros. Sí. A ver, ¿cómo es que realmente sensibilizas a los empleados para que puedan leer y pasar por ese filtro de ironía y sarcasmo y realmente obtener el insight de esa palabra? O sea, entiendo que no todos lo entienden tan fácil la ironía y el sarcasmo, principalmente en México, donde las cosas están todavía más complicadas en ese aspecto, pero ustedes integran eso ya en la educación que le dan a los analistas más del perfil cualitativo. Eso yo creo que se va dando un poco más con la práctica y con un poco el debate interno. O sea, en ocasiones, incluso entre nosotros, ¿no? Dentro de los equipos, y estoy seguro que esto le pasa a todas las empresas y agencias que se dedican a esto, eh, donde hay una mención, por ejemplo, que no sabes si es realmente sarcasmo, si es broma, si es algo en serio, ¿no? Entonces entra un poco el debate y el análisis también del, por ejemplo, el tono del usuario que usa normalmente en otras publicaciones, si hay comentarios hacia esa publicación, ¿no? O sea, como tener un poco más el contexto de la conversación, pero además es algo que se va desarrollando, o sea, sí damos algunos lineamientos, ¿no? Y creo que sí es bien importante tener claros los criterios de qué es positivo, qué es neutro, qué es negativo para dentro Claro, de la conversación, porque eso sí lo tienen que tener muy claro todos, ¿no? claro, Porque si no, de repente una mención se califica de una forma y en otra ocasión se califica de otra y eso pues no puede ser. Ahí es donde entra un poco también ese control de calidad, por así decirlo, de los líderes, ¿no? Y que claro. van desarrollando, que deben ir desarrollando también los propios analistas. Eh, entonces, yo te diría que esa parte sí es un poco más aprendida y es un poco más empírica, ¿no? Claro, Pero sí hay también ciertos lineamientos de decir, bueno, a ver, estos temas se califican como positivo, como neutro, negativo, o son en los casos, por ejemplo, de medición de riesgos, si son de relevancia alta, media, baja, ¿no? Entonces, esos criterios sí deben estar muy claros, ¿no? ok, bien. Regresamos al tema de antes, que dijiste que diferentes proyectos, y creo que eso también sirve para empresas, necesitan de diferentes tipos de social listeners, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que una empresa realmente puede definir qué tipo de social listener va a necesitar? ¿Cuáles serían como los criterios a base de los cuales podrías definir qué tipo de social listeners necesitas para tus operaciones? Yo te diría que depende de las necesidades de información del cliente, ¿no? Mm. Por ejemplo, si están las necesidades es más hacia la medición de riesgos o el análisis de reputación, ¿no? De una compañía o de una marca. Entonces, hay dos tipos, digamos, de labores, ¿no? Una que es más obviamente, de monitoreo, ¿no? Monitoreo continuo, detección rápida de casos de riesgo, ¿no? Ahí hay que ser como estar muy despierto y, bueno, tener también seteadas las alertas necesarias para dar ese aviso a los clientes, medir rápidamente el riesgo, ¿no? Y enviar esa alerta, dar seguimiento. Entonces, tiene que ser personas con mucha
mucha rapidez, ¿no? Habilidad como para reaccionar rápidamente. Es casi como un task force, ¿no? Detectas, mides, envías, das seguimiento, ¿no? Porque la información pues tiene que salir muy rápidamente y además los datos, la conversación se mueve también muy rápidamente. Entonces, bueno, pues tienes que estar muy, muy atento, ¿no? De ahí quizá necesitas perfiles que tengan como esa habilidad muy, como de reacción muy rápida, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para la medición de reputación quizá más a largo plazo, ¿no? Durante cómo se ha movido la conversación en torno a una marca durante un mes o durante 3 meses, pues sí necesitas personas más analíticas, ¿no? Que puedan detectar cuáles están siendo los detonadores de la reputación positiva o negativa de una compañía, de una marca. O bien también, digamos, eso hablando del tema reputacional, pero hay también otros tipos de proyectos más enfocados en la medición de, por ejemplo, de campañas, ¿no? De piezas creativas, de cómo se va a sí, cómo va performando, por así decirlo, una campaña o una pieza creativa en el tiempo, ¿no? Entonces, para eso, pues sí, también necesitas perfiles que puedan interpretar correctamente los números, que conozcan las métricas, ¿no? Porque son quizá métricas un poco distintas de las del social listening, digamos, típico, ¿no? Que pueden ser volumen, alcance, el sentiment, etcétera. Y acá estás midiendo, es otro tipo de listening, por así decirlo, más enfocado en el performance, ¿no? O en las campañas de las marcas. Entonces, pues quizá también pues tienes que estar familiarizado con otro tipo de conceptos, más cercanos al mundo de los medios, ¿no? Todo el tema del alcance y la frecuencia, o si son campañas pautadas, pues también entran otro tipo de métricas, ¿no? De eficiencia, de rendimiento, etcétera. Entonces, ahí quizás sí son perfiles un poco más diferenciados, ¿no? Y te hablo un poco desde nuestra labor como Swarm, ¿no? Donde vemos como distintos tipos de mundos dentro del social listening o del análisis de datos o de la inteligencia de datos, porque justamente, quizá me estoy desviando un poquito del tema, pero no, a nosotros no nos gusta tanto como encasillarnos en social listening, porque hacemos mucho más allá de social listening, ¿no? Nos gusta más el concepto de inteligencia, de datos, inteligencia digital, porque justamente es más allá de la escucha, ¿no? Va mucho más allá de la escucha, es también indagar, ¿no? Más allá de lo que está diciendo están diciendo los usuarios o los medios o los actores en la conversación, mucha interpretación, mucha labor de interpretación y también como de construir estos, que te decía, como esta historia y estos parámetros, benchmarks, etcétera, que le ayuden realmente a los clientes a entender que hay más allá de lo que se escucha en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, Tal sí. vez un aspecto que quería preguntar, o sea, mencionaste varios aspectos a base de cuál se podría hacer esa decisión. ¿Cómo sería el aspecto de herramienta? Porque pregunto, porque creo que muchas empresas tienen un tool stack definido, que normalmente es una herramienta de social listening. Yo también creo que dependiendo del tipo de herramienta, o sea, hay herramientas que son más hechas para el aspecto cuantitativo y más para el cualitativo, ¿no? Lo cuanto importante es el factor de cuál herramienta está disponible para decidir si es que una persona hace match o no. Pues mira, a ver si entendí tu pregunta, es como, ¿cómo saber si un analista está, digamos, listo, si está preparado para el uso de esas herramientas? O Es más también por allá, o sea, la empresa debería decidir primero la herramienta, cuál va a comprar, o debería decidir más primero qué tipo de analista voy, por cuál voy, para
puedes luego definir la herramienta? Va por allá la pregunta. Mira, yo creo que las herramientas finalmente, o sea, muy seguido, ¿no? Es el propio cliente el que toma la decisión de qué herramienta utilizar. Quizá en los proyectos más grandes, ¿no? Porque eh, son finalmente decisiones que se toman como a nivel global muchas veces, ¿no? O regional. Entonces, pues necesitas gente que sepa usar esas herramientas o entrenarlos para utilizarlas, ¿no? Pero yo diría que para la búsqueda de talento, ¿no? Que sepa usar esas herramientas, pues sí debe tener el conocimiento de al menos una herramienta, digamos, de uso un poco más generalizado o que pueda adaptarse fácilmente al uso de cualquier herramienta, ¿no? Sí. Finalmente, o sea, las herramientas sí tienen sus diferencias, cada una, algunas tienen más capacidades que otras en ciertas cosas, ¿no? O tienen distintos enfoques, pero digamos que la lógica o el uso es relativamente similar, ¿no? Okay. Entre ellas, con algunas diferencias, pero más allá de que sepan utilizar una herramienta, te diría pues, que sí tengan como estas habilidades tanto numéricas como analíticas, ¿no? Eso Yeah. es Más lo que crucial. yo sí le daría prioridad antes del uso de la herramienta que finalmente eso se aprende, ¿no? Yeah, yeah. Okay, interesante. Hay Es que una curva de aprendizaje. vemos muchas veces de que muchas veces nos llegan muchas empresas pidiéndole ayuda y también pidiéndole nuestra herramienta porque casi siempre los usuarios no logran manejar otras herramientas por la complejidad o por la Sí. falta de algo en esto, ¿no? Entonces Ujú. veo que muchas empresas hacen un invertimiento, pero tiene una dependencia muy alta de las personas que la utilizan y luego se cambian los empleados y los profesionales de la empresa y luego la empresa ya no sabe más qué hacer, ¿no? Y no Exacto. todos pueden empezar de hoy para mañana con una herramienta como Brandwatch, cual es súper, sofisticada y realmente tienes que tener algún cierto Sí, tipo de experiencia con sí, ella. sí, de acuerdo. Hay herramientas más complejas, ¿no? Brandwatch, NetBase son herramientas que tienen una curva de aprendizaje más larga que otras, que son muy poderosas, pero bueno, o a veces hay gente que está como muy casada con una sola herramienta, ¿no? Y entonces le llega, No tiene que logran dar upgrade y entenderse. ya como que un Sí. poco se pierde. Pero bueno, es cosa de romper un poco esas barreras, ¿no? Creo que eso es también no solamente el trabajo de las empresas de continuamente seguir educando a la gente, pero también creo que los profesionales de siempre quedar mirando lo que hay todavía para descubrir ahí. Última pregunta y ya nos terminamos. 3 consejos. A ver, trabajaste muchos años en diversos tipos de agencias, trabajaste en cuantitativo, calitativo, llegaste a hacer también la parte de marketing y al final llegaste al social listening. En todo este viaje debes de tener cometido 1 o 2 o 3 errores en tu carrera o tú hubieras estado muy feliz de que alguien te dijera algo y te diera algún consejo. ¿Cuáles serían esos 3 consejos? Eh, a ver, yo te diría, para empezar, eh, quizá como tener este conocimiento, ¿no? Del potencial que tiene el social listening, ¿no? O sea, como que tener esa apertura como te decía un poco antes, es más allá del escucha o del monitoreo, porque puede quedarse como en ese ámbito como muy corto, muy específico, ¿no? Es valioso, pero quizá no tan valioso como otras posibilidades que puede ofrecer digamos, el análisis de la conversación o el análisis del entorno digital. Entonces, a nosotros nos ha tocado evolucionar como de ese mundo quizá más enfocado en el análisis puntual de datos, a buscar o desarrollar, ¿no? otras capacidades que nos permitan entrar a otros territorios de conversación, ¿no? El más Claro. reciente pues, es TikTok, ¿no? Entonces, cuando llegó TikTok fue así como de que, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo monitoreamos? ¿Qué podemos sacar de ahí? Y bueno, pues es
es como tener esa apertura mental un poco a De la... estar curioso constantemente en todo lo que hay en el entorno también del social listening. Exacto. Sí, como al cambio. Muchas veces, perdón, los clientes también tienen como una necesidades cambiantes todo el tiempo en torno al tipo de datos que necesitan, ¿no? Y al tipo de insights que necesitan y de dónde los necesitan. Entonces, no es como que tú te puedas casar con, voy a medir la conversación en Twitter, ¿no? Pues bueno, esto quizá era muy relevante o sigue siendo muy relevante, pero más hace pues ya varios años, ¿no? Y ahora hay muchas más plataformas, entonces siempre estar como abierto a aprender cosas nuevas, a desarrollar cosas nuevas y a un entorno totalmente cambiante, o sea, con constantes cambios, ¿no? Cuando ya crees que tienes algo totalmente entendido, definido y prácticas como muy claras, llega otra cosa nueva. Entonces tienes que tener esa apertura a nuevas plataformas, herramientas, etcétera. Otro consejo sería, pues también como eh, quizá va mucho de la mano, pero eh, justamente como ponerte siempre en los zapatos del cliente, ¿no? Esto yo como que lo recalco mucho con los analistas y con los líderes, es pónganse en los zapatos del cliente como para cuestionarse si la información que estamos generando está siendo realmente de valor y el cliente va a poder hacer algo con esta información, ¿no? Que realmente va a ver los datos, va a ver el reporte, etcétera, y va a poder hacer algo con esto, ¿no? Y si vemos que no, bueno, pues entonces démosle la vuelta, ¿no? Como para que sí, eso sí ocurra o regresemos con el cliente y pidámosle otro debrief para que nos ayude a afinar la información. Entonces, yo te diría como básicamente tener conocimiento de herramientas, ¿no? Estar abierto al cambio y a la innovación y siempre tener en mente como ese entregable, como si nosotros fuéramos el cliente y que realmente vamos a encontrarle valor a la información. Ok. A ver, una cosa que siempre al final decimos, no sé si es un chiste, si es una verdad, si es una tristeza o algo, es uno de los aspectos más necesarios para ser un social listener es tener paciencia y saber lidiar con frustración, ¿no? Porque, a ver, analizas miles de menciones y al final no recibes nada, tu hipótesis no funciona. A ver, ¿qué recomiendas en esa parte? O sea, ya tuviste creo que varias horas de análisis que fue para nada al final del día. A ver, ¿cómo lo ves? Yo creo que siempre, o la mayoría de las veces, hay algo, ¿no? Hay algo que nos dice la conversación allá afuera. Incluso cuando no hay conversación sobre un tema, pues también es un dato valioso, ¿no? Puede ser un dato. A veces los clientes, un cliente puede estar muy preocupado porque vio algo, porque alguien le envió algo, ¿no? Alguien que trabaja en la misma empresa o fuera de la empresa vio una publicación que habla más de la marca y entonces entra como un poco el caos, ¿no? Y cuando tú haces el análisis de la información y ves que es quizá esa sola mención, o que hay unas 2, 3 más por ahí, y realmente no representa un riesgo reputacional, pues también, ¿no? Eso es valioso y eso le da tranquilidad al cliente. Entonces, es como saber responder muy rápidamente, ¿no? Lo más rápidamente posible y con información como muy concreta, incluso cuando no la hay o cuando hay poca, ¿no? Entonces, o quizá darle la vuelta por otro lado, dice, oye, pues mira, no encontré nada sobre este tema, pero encontré esto, ¿no? Es como tener un poco también esa capacidad pues de siempre aportar algo valioso, ¿no? Y regresar quizá con el cliente y decir, oye, a ver, si lo vemos por este lado, ¿no? Que, Está cambiando.
Ujú, para que la exacto. narrativa esté bien. Muy bien. Ujú. Pues sí, Valir, primeramente, gracias por tu tiempo, gracias por la plática, gracias por tus insights. Se nota claramente que no empezaste ayer con el social listening. Muy interesante entender esos dos arquetipos de analistas. Creo que estoy súper de acuerdo que eso es la base y que eso también, o sea, en el social listening hay un lugar para todos, o sea, no tienes que ser el mayor matemático en cuanto tienes pasión para el detalle, entender y realmente querer entender más la gente. Entonces creo que realmente hay un lugar para todos en esta industria y eso me fascina mucho. No sé si tienes últimas palabras, si no agradezco muchísimo por tu tiempo y a todos que nos estuvieron escuchando en más una edición de Senti Talks. No, Que al lo pasen. contrario, pues gracias a ti, Ferdinand, el acercamiento, por la plática y por pues dejarme compartir un poco de lo que me ha tocado vivir en este Perfecto. mundo tan interesante y tan cambiante, ¿no? De la inteligencia social. Estoy de acuerdo. Última pregunta. ¿Ustedes en Swarm de vez en cuando buscan talento? ¿Están buscando a alguien al momento? ¿Cómo está la situación? Sí, constantemente estamos buscando talento, ¿no? También, obviamente, pues depende de las necesidades de los proyectos, pero sí, justamente, bueno, en nuestra página web también hay un formato para enviar información, ¿no? Las personas que estén interesadas en trabajar con nosotros, pues se pueden acercar o por Sí. medio de nuestros canales en redes sociales. Y sí, estamos siempre abiertos a buscar nuevos talentos y a desarrollarlos. Muy bien. Lo vamos a integrar aquí en el post también. Y pues sí, te deseo una muy buena tarde y también a todos los que están escuchando en este lindo jueves y espero que van a tener un buen fin de semana. Bueno, saludos a Muchas todos. gracias. Saludos.